Creo que se nos fue Homero. Acá estoy. Ah, Justo, justo se había caído la conexión, pero fue automático. Yo dije, justo qué mala suerte. Bueno, gracias a todos los que se pudieron sumar. La verdad que es un muy buen número para volver a arrancar el año con actividades. De parte del Centro de Estudiantes estamos muy contentos de poder lanzar esta actividad en formato virtual. Seguimos por el momento, pero bueno, ya vamos a tener alguna que otra instancia en la facultad cuando empecemos a tener otro tipo de actividades. Vamos a presentar a los chicos de A Pleno Sol, el estudio de la Ciudad de México, que nos van a estar comentando un poco su proceso creativo. A Karina, Fabiola y Ricardo que van a estar dando hoy la charla. Así que bueno, les queremos agradecer de parte de toda la facultad y del Centro de Estudiantes por tomarse un tiempo para venir a hablar con nosotros de esta arista disciplinar que nuestras carreras hace falta y que bueno, que estamos muy contentos de que hoy lo podamos explotar. Así que bueno, cuando ustedes quieran nomás, pueden empezar la charla y gracias a todos los que se han sumado. Gracias, muchas gracias, Homero, por la invitación. Es un honor para nosotros estar acompañándolos el día de hoy. Y pues si nos permiten, empezamos a presentar la pantalla para comentarles un poco quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, que también eso es bien importante de comentar. ¿Puedes ponerla en full screen, Karin? Sí, ahí está. ¿Ya todos ven la presentación? Sí, se ve bien. Ok, padrísimo. Bueno, pues como decía Homero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor para nosotros compartir estos proyectos con ustedes. Pero quiero empezar por un poco de la historia de quiénes somos. A Pleno Sol se funda en el año 2000, alrededor del año 2000, gracias a tres arquitectas, la arquitecta Catherine Green, Lorena Iturralde y Pia Rosado, que las pueden ver en esta fotografía de izquierda a derecha, que ellas, siendo amigas, empezaron con un ímpetu de ser las pioneras del desarrollo de la arquitectura de paisaje en México, una profesión que para aquellos años era casi totalmente desconocida, y hoy por hoy pudieron cimentar las bases de lo que es la arquitectura de paisaje en nuestro país. Con el paso del tiempo, hemos ido creciendo y hoy somos un despacho muchísimo más grande y fortalecido, con más arquitectos paisajistas y un número extenso de biólogos, ingenieros de riego y consultores que nos ayudan a realizar todos nuestros proyectos. También con muchísimos jardineros que nos hacen realidad los sueños que proyectamos a través del papel. Y es por hoy que hoy tres de los arquitectos asociados estamos con ustedes, la arquitecta Karina, la arquitecta Fabiola y un servidor, Ricardo Hernández. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que es un arquitecto paisajista? La arquitectura de paisaje, como pocos desarrollamos, es una herramienta, es una profesión que hace la intervención a diferentes escalas. ¿Qué es esto? Nosotros podemos llegar a plantar solamente una macetita en un balcón, una terraza, pero también podemos llegar a proyectar todo un manejo de un bosque, de reservas forestales, de zonas naturales protegidas. Y es por eso que la labor del paisajista es tan importante, porque las escalas de intervención son tanto pequeñas, regionales, locales o urbanas. Se puede ir hasta lo más grande. Y con ello, quiero decir que la labor del paisajista no solo se debe de mantener en un área de diseño, sino que también somos responsables de las pautas de desarrollo climático sustentable. Y hoy por hoy no solo debemos encasillarnos a hacer algo bonito, sino que sea algo que impacte realmente al beneficio de las ciudades, que hoy en día son cada vez más agrestes contra el medio ambiente. Entonces, bueno, A Pleno Sol está dedicado a eso y tenemos la convicción de que estamos desarrollando cada vez nuestros jardines con un mayor impacto ambiental para cada uno de nuestros clientes. Y bueno, hoy nos vamos a dedicar a presentarles únicamente tres proyectos. Cada uno de nosotros va a presentar un proyecto que estuvo desarrollando a lo largo de estos años. Algunos son de escala más grande, otros son de escala más pequeña, pero para que vean un poco la gama de intervenciones que hemos realizado a lo largo de estos 22 años que lleva el despacho. Bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Karina y muchas gracias por estar aquí. Adelante, Karina.
Sí. Hola, pues muchas gracias por esta invitación. Está bien padre que podamos como guiar o dar alguno de los ejemplos de los que se han trabajado. Big Grant, no sé si han escuchado hablar, es uno de esos complejos habitacionales que tienen 30 pisos hacia arriba, con 10 departamentos por piso y una huella gris que de verdad necesitamos ya como ciudad hacerla menos, ¿no? O sea, un poco más de verde. Entonces, bueno, lo primero que se presenta es la idea al cliente, que es un plano con el tipo de plantas que se van a proponer, cuántas plantas, como para que sea más fácil para el cliente y para el constructor hacerlo. Y bueno, ahí pueden ver el plano presentado al cliente. Y luego abajo están las dos torres. Precisamente el jardín que les vamos a presentar está entre dos torres que si se dan cuenta, tú te pierdes en la inmensidad de esas torres. Entonces, quieres hacer algo funcional, algo que tú si lo vives no quieres ver que se te caen encima los edificios. Entonces, o sea, el proceso creativo es ir y venir con el cliente para ver cuáles son las necesidades, sobre todo. Y luego, bueno, estando ya la obra, siempre tiene que haber esa comunicación cliente y despacho para dar qué se necesita para que la planta crezca en un óptimo desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, este jardín está sobre losa, entonces es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar que no se fisure, que no haya filtraciones hacia los estacionamientos, porque hay 12 pisos de estacionamiento hacia abajo. Entonces, bueno, si se dan cuenta, es magia, ¿no? Lo que prácticamente se hace porque hay que crear sobre una huella gris, ¿no? Entonces, bueno, estos son los requerimientos, que son 60 centímetros para pura planta, para que crezca bien, y así es como se fue rellenando un dren, malla, tierra, y al final de cuentas, 60 centímetros no son suficientes para unos árboles. Entonces, ¿qué se hace? Se mandan a hacer ese tipo de cilindros, de anillos, para dar una profundidad más o menos de 1 metro para que el árbol crezca en óptimas condiciones, porque si no, pues el árbol se nos va de lado, no se da bien, se puede secar. Entonces, bueno, con el tiempo, este es el resultado. Cuando sí hay esa comunicación con la constructora y la constructora dice, ok, voy a seguir tus necesidades como requerimiento para que la planta esté bien, así se da. Esto está recién plantado contra 1 año. ¿Qué se necesita para que esté bien? No es tampoco algo que se va a dejar. Claro que son seres vivos, las plantas requieren de cuidados, de riego, de mantenimiento. Nosotros somos de que no nos gusta las podas en seto. Tiene que crecer la planta como es para que se vea bien. Si no, se ve algo como muy cuadrado, si ya de por sí el edificio es alto, cuadrado, algo que necesites que sea más natural y que lo puedas vivir, pues es algo más ligero. Entonces, bueno, esto también fue parte, esto es recién plantado y a cabo de 1 año. Es mucha paciencia tanto por el constructor como el diseñador para que se llegue a ver algo un poco más desarrollado. Esta es la vista a cabo de 4 años también, porque este proyecto fue del 2015, 2016. Hasta hoy no ha habido ningún problema de filtración porque se siguieron todos los requerimientos de construcción, ahora sí. Y la planta ha crecido bien, ya no se ven esos cilindros grandes que se veían. ¿Por qué? Porque la planta ya lo tapa, ya crea esa barrera, pero los árboles están en buenas condiciones porque tienen su tierra, tienen su humedad. Y bueno, esa es parte
Vigorán. Yo creo que hoy por hoy todas las ciudades son así, ¿no? Crecen demasiado hacia arriba porque ya no hay espacio para crecer y se necesitan espacios verdes, se necesita minimizar esa huella gris que tenemos. Entonces, no es imposible hacer un jardín sobre piso porque aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, afortunadamente en este proyecto pudimos tener esa fortuna de colaborar para los clientes y tenemos el contacto de varios clientes que nos dijeron, bueno, o sea, estar en el jardín es otra cosa porque pues estar en un piso, estar en la calle, sientes que el edificio se te viene encima. Estando ahí, a nivel del ojo, pierdes la escala hacia arriba de, no sé, 100 metros de construcción, ¿no? Entonces, esta escala es muy bonita y sobre todo que nos complace el cumplir pues las expectativas y los sueños de alguna forma de no sé cuántas personas pueden pues habitar en ese espacio, ¿no? Entonces, siempre el arquitecto paisajista busca, bueno, o buscamos que la gente esté contenta con los espacios verdes en este caso. Entonces, siempre es bien padre construir para tanta gente. Gracias, Cari. Está por ahí Fabi para que nos presente el Hola, parque. buenas tardes, aquí estoy. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar de un proyecto que se llama Parque de la Luz. Este es un parque público, sin embargo fue construido por iniciativa privada y es mantenido hasta la fecha por iniciativa privada también. Es un parque que se encuentra en la Ciudad de México. Así es como nosotros nos encontramos el proyecto. Falta de riego, falta de mantenimiento, muchas especies arbóreas ya plagadas, sin buenas podas, caminos que ya están trazados, pues que la gente ya nos indica cómo lo usan. Entonces, este parque se desarrolló de cierta manera como un monumento. Ahí por ahí el año 2008 hubo una ahí en esa zona, cayó un avión del secretario de Gobernación y entonces se hizo como una conmemoración a este gobernador. Se pusieron estas bancas, no sé si alcanzan a ver ahí, se ven como unas bancas redondas, esas bancas circulares que están en esa zona, eran como para recordar a todas las personas que de alguna buena manera que estaban dentro o fuera del avión en ese momento, pues perdieron la vida lamentablemente. Entonces, nosotros esto es lo que nos encontramos. Y pues lo primero que tuvimos que hacer, esta es como ya la propuesta de paisaje que nosotros desarrollamos. Lo primero que se hizo fue un saneamiento de árboles, durísimo. Se trató de integrar, está ubicado es la punta, digamos, del bosque de Chapultepec, al mismo tiempo que está pegado a una vía rápida que es el periférico y está también colindando con una zona habitacional y con muchas zonas de oficina. Entonces nosotros aquí tratamos de generar una plaza que sirve para las personas que trabajan en corporativos en toda esa zona, que son muchísimos, había mucha afluencia. Entonces lo primero que hicimos fue un análisis para ver cómo es que teníamos que ir dándole funciones a distintas zonas del parque para poder hacerlo útil y que realmente las personas lo vivieran, ¿no? Porque al final, pues eso es lo que nosotros buscamos como paisajistas, que la gente pueda vivir estos espacios. Entonces así fue que generamos esta plaza. Aquí en la esquina superior derecha está como la estela de luz, que ahí salía una iluminación hacia el cielo muy grande. A esa nos pidieron que la conserváramos porque es lo que hicieron como para conmemorar este evento. Ahorita en la actualidad la verdad es que ya no se prende porque pues es muchísimo gasto de energía, pero es un elemento central que nosotros conservamos y generamos otras dos áreas de estar que les llamamos, son como unos huevos, unos ojitos que tenemos aquí abajo, donde también tenemos las bancas, que son pues este elemento importante que habla de esas personas, ¿no? Tenemos también una vías peatonales, primarias, secundarias, y tenemos una ciclovía que pasa todo lo que es en la parte superior, en todo el sentido horizontal, esa es toda una ciclovía.
y en la parte de abajo generamos unos mounts o montículos para amortiguar un poco el ruido, porque pues la verdad es que sí es un ruido muy fuerte de la vía rápida. Entonces, aquí está como más a detalle, son unos detalles de cómo se elaboraron esos huevitos. Son detalles constructivos, que bueno, si quieren más a fondo podemos entrar en un momento más, pero son los detalles constructivos de cómo era la propuesta de estos huevitos, ¿no? Entonces, algo de lo que estaban comentando es que es súper importante poder tener una buena comunicación con la constructora y demás, porque por ejemplo, es un plano de trazo, un plano en el que nosotros estamos acotando cada uno de los puntos necesarios para poder llevar a cabo el trazo que nosotros tenemos plasmado en papel, llevarlo a la. Esto es como de los planos como súper importantes a la hora de construir. La verdad es que sí hay cambios, a la mera hora siempre hay que hacer adaptaciones, pero es básicamente nuestra base. Si quieres ya le podemos cambiar, Cari. Ok, esta es una vista aérea del parque. Eso es Torre Virreyes. Es una torre que fue como muy controversial en su momento por lo mismo, porque pues atrás era mucha zona habitacional o edificios de oficinas, pero no tan altos. Entonces, bueno, les dieron la oportunidad de hacerlo con la concesión de que ellos tenían que dar el mantenimiento al parque. Entonces, aquí ya está todo el alzaneamiento en los árboles, que fue lo primero que hicimos. Si se fijan, ahorita ya está el pasto verde. No es que este pasto esté regando tampoco todo el tiempo como fuera un requerimiento de un pasto normal. Es un sistema que se llama hidrosiembra, donde se hizo un estudio de las especies de pastos y semillas que naturalmente salen en el sitio. Se hizo una mezcla con eso y eso es lo que se puso, lo que se sembró en esta zona. Entonces, por eso es que es de bajo mantenimiento y la verdad es bastante como amigable, ¿no? Aquí está finalmente el resultado. Tenemos estos andadores principales como con granzón. Tenemos este mobiliario de concreto. ¿Por qué? Porque al ser un espacio público teníamos que buscar la manera de que no fuera vandalizado, ¿no? Entonces es un mobiliario de concreto que está completamente clavado en el piso. Tenemos estas especies, la paleta vegetal se rige mucho por la paleta que viene dentro de todo el bosque de Chapultepec, ya que forma parte de, y tenemos estas bancas conmemorativas también, que las conservamos totalmente, nada más se les dio como un color que fuera representativo, y pues finalmente este es el resultado de lo que sería el Parque de la Luz, y pues bueno, damos pasos a Ricardo, y pues más adelante las dudas que tengan lo podemos platicar. Gracias. Gracias, Fabi. Bueno, para continuar les voy a mostrar un proyecto a una escala residencial. Este es el caso de una casa en Cabo San Lucas que desarrollamos hace un par de años para que veamos también como un poco de las diferentes escalas que podemos trabajar en cuanto a la intervención paisajística. Ahora, es importante, y leía yo en alguna de las preguntas que nos habían mandado por ahí, que cuáles son las consideraciones principales que tomamos en cuenta antes de iniciar un proyecto. Bueno, algo de lo que partimos justamente para cada proyecto, y aquí lo recalco muchísimo, es de que debemos hacer un análisis de sitio en el cual nos estamos preguntando dónde estamos parados, cuál es el clima, cuál es la orientación, cuál es el asociamiento, cuáles son las necesidades del cliente. Porque no es lo mismo construir una casa en Ciudad de México que en Acapulco, que es la costa, o que en la zona Maya, que es un clima de Caribe muchísimo más tropical que el de montaña de aquí en la Ciudad de México, o en este caso de esta residencia que realizamos al norte del país, que está en una parte desértica de nuestro país. Otra de las consideraciones también fue de que el cliente es un arquitecto famoso, seguramente conocerán el trabajo de la firma Legorreta, entonces hicimos justamente el análisis también de qué tipo de intervención tendría que ser el alcance paisajístico para que concordara con el estilo arquitectónico de Víctor Legorreta. Bueno, aquí pueden ver el plano de paisaje que se elaboró para ese momento, y este proyecto lo desarrollamos justamente
con base a las necesidades específicas, no solo del lugar, sino también de algunas condicionantes del desarrollo habitacional en el que está inmerso, ya que había ciertas pautas de diseño para llevarse a cabo. Está del lado izquierdo, que es justamente el sur del predio, la parte de la costa y de la playa, y entonces teníamos que darle como un look un poco más desértico para que concordara justamente con el ambiente y con todo el contexto en el que está construido la casa. Y del lado derecho hacia el norte, donde ven estos puntos de colores, son diferentes representaciones de las especies arbóreas y de palmeras que estábamos proponiendo, porque justamente el cliente quería tener también como un bosque de palmeras, quería tener ahí también agaves, quería tener algunas especies un poco más escultóricas, y entonces tuvimos que recurrir a un tipo de representación que él pudiera lograr entender y que también, como decían Fabiola y Karina, que justamente la constructora pudiera leer e interpretar el plano tal y cual se propuso. Bueno, también se desarrollaron algunos planos técnico-constructivos. Es importante mencionar que los alcances del proyecto de paisaje en cuanto a residencias, en cuanto a casa-habitación, no todos se realizan a nivel ejecutivo. Hay algunos que simplemente se quedan en anteproyecto o en un diseño conceptual, pero en muchos casos nos contratan para hacer un desarrollo ejecutivo. ¿Qué es esto? Son todos los documentos de construcción que se requieren para ejecutar, para tener un catálogo de conceptos y poder ejecutar la obra incluso sin la presencia del proyectista. En este caso podemos ver algunas imágenes simplemente de los planos que se desarrollaron, que fueron los proyectos, los planos de plantación, los planos de riego, porque como comentaba en un inicio, también somos asesorados por ingenieros de riego que nos permiten dar la pauta en dónde se va a regar cada cuánto y cuál es el sistema más eficiente para generar también un ahorro hídrico. Tenemos también la especificación de las plantas en cuanto a su tamaño, su diámetro de crecimiento, su bolsa, su envase en el que viene de vivero y a cada cuánto se están plantando. Hacemos unas fichas técnicas también en las cuales se indican hasta qué tanto va a crecer la planta, de qué tipo de suelo están proviniendo y algunos detalles constructivos, como lo mencionaba Fabiola, así como un plano de trazo para que se sigan las formas del proyecto como se pensó. Bueno, también aquí ya estamos plantando tal cual se marcó el proyecto de plantación, algunas palmeras con las especificaciones de que unas fueran más bajas, otras más altas, algunos agaves que literal van pieza por pieza para hacer un estilo un poco más naturalista y no tan cuadrado, tan recto, como lo mencionaba Karina en un inicio. Nos gusta tener también en el paisajismo un estilo naturalista en el cual se vea un poco más como una vegetación preexistente en el sitio, aunque sabemos que está introducida, pues que se ve un poco más natural el estilo de nuestra intervención. En la siguiente imagen pueden ver también algunos de los elementos de la casa que son fundamentales para entender que no debes de tapar, por ejemplo, la vista, en este caso, hacia el mar. Aquí teníamos una gran vista hacia toda la zona costera y el cliente obviamente quería conservar ese gran espectáculo al atardecer, al anochecer y por las mañanas. Entonces, la vegetación en este caso va acompañando, no es la protagonista, es más bien como un elemento más de decoración dentro de esta residencia. Y bueno, aparece a lo mejor ahí un árbol a la izquierda, aparecen estas vegetaciones más cactáceas en la parte baja de la arena y también algunas intervenciones en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, de los interiores o de los patios centrales que tenía esta casa habitación, en donde pudimos también colocar algunos árboles que están más protegidos de la brisa del mar o algunas plantas que tienen que estar no tan directas a la salinidad de la costa y algunas otras que van simplemente acompañando de la mano con el diseño de interiores también que se realiza junto con los arquitectos. Entonces, bueno, esto es los 3 proyectos que hemos preparado para ustedes. Agradecemos mucho la atención que nos han prestado. Fue bastante escueto, pero esperamos que les haya dado un panorama bastante amplio de lo que realizamos. Pueden ver más de nuestro trabajo en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como A Pleno Sol MX, en Facebook, en LinkedIn y también en nuestra página de internet para que vean justamente
cuáles son los otros trabajos que hemos realizado a lo largo de toda la República y en algunos otros puntos del continente. Y pues bueno, podemos dar paso a las preguntas y respuestas. Mil gracias por su atención. Bueno, no sé cómo les quedaría más cómodo, si se las voy leyendo y ustedes las van respondiendo, o si los chicos quieren prender el micrófono, hacerla también a las preguntas. Igual estaría dinámico que a lo mejor ellos mismos, si alguien quiere participar, Sí. ¿no? Para que también aproveche el tiempo que tenemos. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que ustedes aprovechen a preguntar. Dejamos el mic abierto. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta respecto al primer proyecto del edificio. Si los árboles tenían un periodo de permanencia en el jardín y cada tanto tiempo se tenían que cambiar debido a las raíces, o ya estaban pensados con que sean de pequeña producción de raíces y esas cosas. Hola, mucho gusto. No, fíjate que en este caso siempre se hace la selección de árboles que no sean tan altos, para que siempre estén ahí, porque no es ese concepto de cambiar cada 3 o 4 años, sino que estén por siempre en el jardín. Entonces, también que tengan cierto limitante te hace que no sea un árbol grande. ¿Por qué? Porque también queremos evitar que sean árboles de un tamaño grande por lo que te puede soportar la losa. Entonces, siempre se va a contener de cierta pues, altura. Entonces, no es la necesidad del cambio. Siempre van a estar ahí, siempre y cuando se les dé un buen mantenimiento. Entonces, bueno, eso consta, que siempre estén ahí y evitarle al cliente un futuro cambio cada 3, 4 años. Entonces, no, lo que menos queremos es dejar pendientes o problemas para más adelante. Entonces, no, siempre están ahí esos árboles. Genial, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, yo les quería preguntar si podían mostrar más en detalle los huevitos que habían mostrado hoy en el segundo proyecto, que tenían como un respaldo sonoro, porque tenían una vía muy ruidosa. Quería saber si tenían algo más para mostrar sobre eso. Si quieres, ¿puedes compartir otra vez la presentación, Sí. Cari, por favor? Sí, Fabi. Un segundo, voy. Y si quieres, mientras te voy respondiendo, en realidad lo que estamos haciendo como para proteger esa barrera sonora no son estos huevitos, sino son unos montículos o mounts o pequeñas montañas que se hicieron en el extremo del parque, justo donde da hacia, si quieres ahí, ajá. Aquí está como la proyección de los distintos mounts que les llamamos, o montículos, sí. Y como son como unas montañitas no tan elevadas, digamos, tendrán 1 metro, 1,20 m de altura, pero ya con la vegetación y con los árboles se crea esta barrera de sonido de una vía rápida que ahí baja, ¿no? Baja, viene como a desnivel, entonces eso es lo que estamos generando. Bien. Los huevitos son aparte como zonas de estar, que también sí están bajas. Si le puedes cambiar, por favor. Ahí está. Ajá. ¿Son estos? Okay. Son esos, sí estamos bajando en unos escalones. Sí, se puede observar el desnivel. Sí, exactamente, se puede observar el desnivel y estamos también respetando pues todo lo que ya era la topografía natural del terreno. Simplemente estamos incrustando estos huevitos dentro de esas curvas de nivel y les estamos dando, como se les hizo una contención de concreto y bajan como esas escalinatas, pero esto es como para hacer un espacio un poco más acogedor y al final se puede complementar con los mounts, porque al tú subir los mounts 1 metro y bajar esto a lo mejor unos 50, 60 centímetros, pues evidentemente tenemos una diferencia más amplia que nos permite como tener esa barrera de sonido. Claro, y lo complementan también con más vegetación, eso también ayuda para la barrera de sonido, digamos.
Sí, totalmente. Lo que tenemos ahí siempre manejamos distintas escalas de vegetación. Tenemos cubresuelos, tenemos arbustos bajos, arbustos altos, algunos arbustos con porte arbóreo, que no son propiamente árboles, pero tienen porte arbóreo, y aparte los árboles, ahí se alcanzan a ver como los distintos estratos que manejamos, y todo esto va generando justo esa barrera de sonido. Sí, bien. Muchas gracias. No hay de qué, con mucho gusto. Una pregunta o sea, siguiendo la línea de esta pregunta anterior. Para hacer este tipo de barrera sonora, ¿utilizaron los mismos árboles que ya estaban preexistentes o tuvieron que poner una especie nueva, especial, digamos, por el follaje y eso, para que aísle mejor, digamos? En este caso en específico, lo que se hizo fue un saneamiento de todo lo que ya estaba existente. En el parque, de manera pues ya histórica, a lo largo de toda la historia del parque, ya se habían ido sembrando especies, unas especies pues unas que ya ahí nacieron, que son de porte muy alto, y otras como más chaparritas. Lo que se hizo con eso fue más bien darle un saneamiento. En este caso en específico, no se sembraron árboles como para hacer esta barrera. Sin embargo, hay otros proyectos en los que sí lo hemos hecho, ¿no? Hay veces, en muchas ocasiones tenemos que tapar ya sea la vista o el ruido, y entonces sí, dependiendo de todas estas condicionantes, es que nosotros vamos seleccionando la paleta vegetal, como lo comentaban también esta Cari y Ricardo. Siempre analizamos cómo es el proyecto, cómo es el sitio, todo lo que está alrededor, y en función de eso es que empezamos a buscar la paleta vegetal adecuada a cada uno de los proyectos. En este caso, te repito, no es que lo hubiéramos pensado de esa manera, más bien se aprovechó que ya estaba y nosotros complementamos con los arbustos más bajos, y nada más lo que se hizo fue un saneamiento. Sí se tuvieron que podar algunos elementos que ya estaban pues ya hasta muertos, ¿no? Ahí en la zona, o algunos que estaban muy, muy plagados, y bueno, se trató, todo esto fue el primer paso para poder levantar este proyecto y que tuvieran esta vista. Gracias. Con gusto. No sé si alguien más por el chat. Sí, si no, también nos puedes escoger algunas de las preguntas que ya habían enviado. Si gustas escoger algunas para también tomarlas en cuenta. Dale. Ahí busco alguna. Esta es interesante. ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta en el proceso de diseño arquitectónico para introducir la vegetación a interiores o terrazas? ¿Cómo quieren que vayamos respondiendo, Cari y Fabi? ¿Una y una? Como quieran, no sé. Si quieres, respóndela, y cualquier cosa, si no. Ok. A ver, una de las cosas más importantes que yo creo personalmente que hay que tomar en cuenta es de que el paisaje no es un espacio residual, ¿no? La vegetación o el jardín no es únicamente un complemento o un extra en el que tu planito le vas a meter bastantes arbolitos y dices, bueno, ya ahí está, ya cumplo con mi parte sustentable. No, en realidad el proyecto de paisaje es todo un elemento fundamental dentro del desarrollo de la construcción. Todos sabemos que la arquitectura y la ingeniería civil son de las actividades más contaminantes para el planeta. Entonces, una de las cosas que yo sugeriría para tomar en cuenta a la hora de introducir los espacios verdes dentro de su proyecto es uno, justamente, que vaya de acuerdo al amortizamiento que quieres generar justamente como impacto de huella de carbono que estás haciendo con tu construcción. Probablemente puedas hacer ciertos aspectos como muy puntuales que ayudan muchísimo al paisajista a trabajar. Por ejemplo, los estacionamientos. Todo el mundo plantea estacionamientos como grandes explanadas de concreto y que generan una isla de calor absurda. Entonces, estos estacionamientos pueden ser permeables, pueden ser de gravilla, pueden ser de algún material
100% permeable, pueden ser de algunos otros elementos que ayudan a generar un impacto, y también eso es paisaje, generar infiltración al subsuelo a través de esos elementos que tú generas desde tu proyecto arquitectónico. Otra, los espacios interiores también no generarlos únicamente como adornos, sino que sean realmente parte del microclima que tú quieres generar al interior de tu habitáculo. Y bueno, pues obviamente considerar que la vegetación necesita, si es que estamos hablando de un proyecto de grandes dimensiones, su espacio para crecer, ¿no? Tanto las profundidades, como lo mencionaba Karina al inicio, dejar pues obviamente una preparación de la losa para que esté bastante fuerte y pueda cargar unos buenos árboles, el sustrato que sea bastante profundo, y los espacios que están acotados hacia las colindancias, pues que no sean tan castigados, ¿no? Que no sean como este remanente que les decía yo del proyecto, sino que estén realmente bastante amplios, y entonces puedas generar un buen proyecto de paisaje, no solo para tu proyecto, sino para la ciudad en sí. Genial. La próxima es, ¿cuáles son las pautas para crear un diseño de paisaje funcional, estético y armonioso? Bueno, consideramos que siempre hay que respetar a la vegetación. La vegetación tiene ciertos requerimientos como tierra, luz, temperatura, humedad. Entonces, siempre hay que, digamos que somos amigos de la vegetación. Mientras una planta esté bien, el espacio que se proponga como proyecto de paisaje siempre lo veremos bien. Cuando te dan 20 centímetros de profundidad de tierra y quieren poner un árbol, quieren poner un arbusto muy alto, yo creo que no, o sea, siempre somos sinceros con el cliente y se le dice, a ver, si tú tienes esto, tu proyecto no te puede quedar al 100% como lo pensamos. Entonces vamos a necesitar de ciertos requerimientos. Entonces yo creo que siempre la comunicación con el cliente y ser claros de qué se necesita para que un proyecto sea bueno es la comunicación. Perfecto. Sí, y yo creo, si puedo complementar, yo creo que no va mucho más allá de lo que es un estudio para hacer un proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, es importante ver el medio, la ubicación, el asoleamiento, ver todas las características que nos están creando en ese espacio, más cuáles son los requerimientos específicos del cliente, porque pues también muchas veces eso nos va dando las pautas para generar un diseño. Entonces yo creo que eso podría ser como un complemento a lo que estaba comentando ahorita Cari, que evidentemente pues la planta, mientras tengamos las condiciones adecuadas para ellas, pues eso es lo que vamos a generar, ¿no? Espacios bien diseñados. Bien. Esta es un poco más extensa y dice, ¿cómo surge una idea de diseño paisajístico? ¿Se inspiran en ciertas temáticas? ¿Cuál o cuáles son sus principios imprescindibles al momento de diseñar espacios naturales? Pues creo que va como muy ligado a lo anterior también un poco, ¿no? O sea, al final, pues nuestros principios siempre son respetar la vegetación, respetar un poco la topografía natural que ya podemos tener, que nos puede ayudar y beneficiar también en cuanto a captaciones de agua o los elementos que nosotros ya tenemos dentro del proyecto. No sé, es lo primero que se me ocurre. Sí, y también si me permites complementar, Fabi, si va en este sentido la pregunta, justamente hay ciertas inspiraciones también paisajísticas, así como en arquitectura, a veces se inspiran en alguna tendencia, en algún arquitecto. El paisajismo también surgió como una evolución de los jardines de la época medieval, que después pasan por una época de romanticismo. Surge un jardín inglés, ¿no? En el siglo XVIII, surge en el siglo XIX después un poco una arquitectura paisajística más libre, más natural, y al menos nosotros hoy en día en siglo XXI seguimos en a pleno sol
esta tendencia a hacerlo un poco más naturalista. Sí tiene una carga ahí, obviamente, de historia, pero no es de que nos estemos casando o clavando con un solo estilo, porque hemos hecho jardines totalmente orgánicos, hemos hecho algunos reticulares, algunos muy cuadrados, muy bonitos, la verdad, muy interesantes, y obviamente nos inspiramos a veces en algunos arquitectos paisajistas famosos, como en esta lámina que estamos viendo aquí en la parte superior izquierda. De hecho, en las 3 filas de la izquierda está el trabajo de un arquitecto paisajista que se llama Steve Martino, que en Estados Unidos ha trabajado justamente paisajes naturalistas enfocados a ambientes desérticos. Entonces, pues claro, hay ciertas tendencias y nosotros hoy en día en A Pleno Sol buscamos ser tendencia en México de lo que es la arquitectura de paisaje sustentable, responsable y funcional y estética, obviamente. Y bueno, voy a complementar un poco más, es siempre platicar con el cliente. Creo que el cliente es el principal elemento en todo esto porque ellos, a final de cuentas, quien lo va a vivir es el cliente. Siempre escúchenlo porque sí te da pautas de diseño, de colores, de texturas, ubicación y demás. Entonces, creo que el éxito es complacer de alguna forma al cliente, pero con el sello de cada despacho que atiende el proyecto, ¿no? En este caso, nosotros, bueno, tenemos, como dice Ricardo y Fabi, cierta tendencia, pero siempre es escuchando al cliente y llegando a un acuerdo y a un final feliz, ¿no? Entre cliente y despacho. Entonces, no podemos imponer algo porque pues el cliente nos mandaría a volar, ¿no? Entonces, siempre hay que escuchar al cliente. Sí, es súper importante y siempre, como dicen, escucharlo al mismo tiempo que nosotros vamos también orientando y dando pues ahora sí que nuestros conocimientos para hacer viable las propuestas que nos está haciendo, los requerimientos que nos está haciendo el cliente, para que lo que nos pide esté como aterrizado, ¿no? Como que nos toca hacer ese intérprete de los sueños o la idea que tiene el cliente para que sea un proyecto aterrizable, que realmente funcione y sea adecuado a las condiciones que se presentan en cada caso específico. Bien. Después, también consultan, en caso de tener un parque o un jardín de medidas acotadas, ¿cómo se podría darle más amplitud? Voy a empezar respondiendo esta pregunta y ojalá después puedan visitar ahí la página de nuestro despacho. Hay un proyecto que se llama Tepoztlán, y si no, después lo compartimos en redes. Le pedimos al chico que nos ayuda para que suba este proyecto. Utilizamos un concepto que se llama paisaje robado. El concepto de paisaje robado se refiere a tomar en cuenta la vegetación existente de los alrededores. Muchas veces podemos tener un predio muy acotado, un jardín muy pequeño, y queremos justamente eso, que se vea extenso, que se vea inmenso, o que incluso no termine. Ahora, lo que utilizamos, y lo hemos hecho en muchísimos casos, no solo en parques, sino en jardines residenciales, es tomar en cuenta el follaje y las copas de los árboles que están aledaños. Puede ser en la banqueta, puede ser en el terreno de al lado, puede ser con tu vecino, e incluir ese mismo follaje dentro de tu terreno, de modo que la vegetación se vaya difuminando desde donde estás tú parado hacia el fondo. Obviamente con la ayuda de muros ajardinados, en este caso con enredaderas, con arbustos altos, con arbustos medianos, que nos van a tapar los límites físicos del predio, en este caso las bardas, los muros, los vamos a tapizar siempre de vegetación, y entonces se va a confundir el follaje que tú tienes al lado del vecino o en la calle con el follaje que tú tienes dentro, y estos muros ajardinados, en donde ya puedes tener esta profundidad del jardín sin que se vea el límite total del terreno. Siempre cubrimos justamente con la vegetación alrededor de las limitantes para que no se vea el fin de tu casa. Vamos a postear después en algunos momentos esos ejemplos en Instagram, o si los quieren seguir después en las redes, para que vean este concepto de paisaje robado. Funciona muchísimo. No sé si me expliqué.
No, y de hecho este concepto de paisaje robado no es algo nuevo ni es algo que nosotros nos hayamos inventado. Este es un Exacto. principio particular, es muy característico de los jardines ingleses. Eso es lo que hacían y eso se viene haciendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces nosotros eso lo usamos mucho aquí y la verdad es que siempre funciona y es muy, aparte es muy bonito, ¿no? La verdad, como generar esa integridad conectarlo con el exterior y hacerlo pues parte, visualmente, parte del proyecto que nosotros estamos generando. Bien. Esta pregunta creo que se me hace muy interesante y pregunta, ¿qué tan importante es el diseño de parques y jardines en contexto de barrios emergentes o humildes? ¿Y qué implicaría para quienes viven allí tener ese espacio? Uf, es, es que es súper importante y sí es un cambio de vida. No sé si pueda platicar, Ricardo, del proyecto que hicimos de Monterrey, ¿no? Con Peacemaker. Sí, gracias, Fabi. Justamente estaba pensando en ese proyecto en ese instante. A ver, nos tocó realizar un parque abandonado, más bien rediseñar un parque de más de 30 hectáreas que estaba en completo abandono, que estaba totalmente frustrado porque no había mantenimiento, la gente no lo usaba, estaba mal y en una zona marginada, en las afueras de una ciudad industrial en donde había mucha población que trabajaba en el centro de la ciudad y regresaba a la periferia a sus viviendas. Entonces, en este lado de la periferia, las viviendas tenían un parque totalmente abandonado y una constructora lo rescató. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Primero que nada, un análisis que es por lo que siempre partimos, el análisis de sitio, de las condicionantes, del cliente, de los usuarios y de las condiciones que tenemos tanto de normativa como de propuestas de áreas públicas, de áreas verdes en nuestro país. Me encontré con algo muy triste, a mí me tocó llevar ese proyecto, de que en México está las áreas verdes reducidas a un 0.90 y a 1.5 metros cuadrados por habitante. O sea, esto es nada. Imagínate tener tú nada más 1 metro cuadrado de espacio verde en la vía pública para ti, porque somos millones de habitantes. Entonces, esto es una locura. En verdad estamos muy mal en espacio público. Y una comparativa con España, con Alemania, que tienen 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, que va de 0.90 a 15 metros cuadrados de área verde. Bueno, obviamente esto para mí fue un shock y empezamos a decidir cuáles eran justamente las pautas para el diseño de este parque. Algo de lo que mencionaba Fabi es de que empezamos a hacer un análisis con una herramienta, bueno, de hecho hay una empresa que se llama Placemaking, pero es una tendencia de análisis que se basa en estudios demográficos que hacen, por ejemplo, mucho los urbanistas y nosotros subcontratamos un urbanista que nos ayudó muchísimo a ubicar cuáles eran precisamente las necesidades del usuario. En cuanto a no usaba el parque, ¿por qué? Porque había canchas de fútbol, soccer, pero nadie en esa zona jugaba fútbol, soccer, todos jugaban básquetbol. Entonces, obviamente por eso estaba abandonado el parque. Había una ciclovía, pero nadie tenía bicicletas. En realidad todo el mundo quería skateboarding, todo el mundo quería una pista para patinetas, entonces por eso no lo utilizaban. Este análisis que se llama placemaking es justamente realizar un muestreo de qué es lo que requiere cada usuario, nos ayuda a traducir en pautas de diseño a nosotros como arquitectos y arquitectos paisajistas una propuesta viable para las zonas no solo las marginadas, sino en general las zonas públicas de un lugar. En el caso específico de la pregunta, justamente las áreas verdes nos ayudan a reducir también la incidencia en la delincuencia, nos ayudan muchísimo y este análisis nos arrojó y que bueno, muchos lo sabemos, pero nos apuntaba más a que obviamente teniendo esos espacios de esparcimiento reducían el índice de delincuencia en cuanto a robo, violencia doméstica, etcétera, etcétera, porque había espacios de esparcimiento en el cual tú como adolescente puedes ir a jugar con tu patineta en lugar de irte a fumar o a hacer violencia en otro barrio, ¿no?
fue un proyecto bastante bonito. No está cargado ni en la página ni en las redes, pero lo vamos a subir más adelante para que estén pendientes. Se llama Parque Monterrey y lo hizo justamente la constructora local de esas viviendas que estaban aquí en la periferia de Monterrey. Más adelante les compartimos otras imágenes si gustan, pero es súper importante hacer este análisis de qué es lo que necesita ese barrio, qué es lo que necesita esa colonia para que ayude realmente a ser más felices y más productivos a estas sociedades que están justamente en la periferia de las grandes urbes. Y yo creo que siempre que hay un espacio que cubre todas estas necesidades, la gente se apropia del lugar. Entonces, al ser apropiados, se cuidan entre la gente que lo visita. Entonces, siempre que se dan estas posibilidades, el espacio tiene éxito. ¿Y qué pasa? Que hasta mismo entre los barrios cuidan el espacio para seguir con su parque, ¿no? Porque se lo apropian como tal, es mi parque, y entonces reciben a todos. Entonces evitas eso, que haya violencia dentro del parque, que haya vandalismo dentro del parque. ¿Por qué? Porque lo cuida la misma gente. Entonces también hay un cambio de mentalidad de la gente que vive alrededor del parque, ¿no? Bueno, del espacio que van a usar. Entonces, sí, siempre un parque, un jardincito chiquito, siempre cambia la visión y la mentalidad de la gente que lo vive. Entonces, también ese es otro plus, ¿no? Que la gente se apropia del espacio. Bueno, yo creo que esas fueron las preguntas más destacadas que hicieron los chicos. No sé si quieren hablar. Me parece que por ahí alguien en el chat había escrito una, Manuel, por ahí de techos verdes. ¿Han trabajado con techos verdes y cuáles son los mejores mecanismos para que funcione la impermeabilización, las especies y el mantenimiento? Sí, hemos hecho bastantes. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos desde un principio, ahora las ciudades son muy grises, ahora las ciudades ya hay poco espacio verde, hay poco espacio para construir un parque, un jardín. Entonces lo que hacen es desde una terracita chiquita ya quieren una jardinera, ya quieren un espacio verde hasta de pasto, y como lo comentaba, sí es posible. ¿Por qué? Porque ya se encuentra hasta la tecnología para poder tratar la losa y que precisamente nos aguante el peso, la humedad, para poder tener un jardín sobre techo verde, ¿no? Entonces, yo creo que hoy más que nunca son muy solicitados los jardines en azotea. ¿Por qué? Porque también te aíslas de lo que pasa en el exterior, porque pues estás en tu jardín, ¿no? Entonces, sí es bien importante que se cubran ciertas necesidades, como es la impermeabilización antirraíz. Esto te va a evitar que se fisure la losa, entonces que empiecen a haber algunos escurrimientos. Después sigue un geodren, que este geodren te guía el agua hacia la bajada, bueno, hacia donde tú la vas a dirigir, que se vaya hacia el drenaje o a donde la vayas a captar. Luego un filtro y luego la tierra. Entonces, y a final de cuentas, es como si no estuviera sobre techo, losa, sino sea un jardín natural, un jardín sobre terreno natural precisamente. Entonces, no sé si alguien quiere complementar. ¿Quiere añadir algo? Adelante, Fabi. Bye. Mira, sí hemos hecho, como mencionaba ahorita Cari, hemos hecho con naturación intensiva y no intensiva. Hemos hecho muchos que también, unos que inclusive están certificados por LEED, e inclusive ahorita del proyecto de Parque de la Luz que le estamos mostrando, la Torre Virreyes que está atrás, es un proyecto que también se llevó en el despacho específicamente de Cari, esa parte, donde es una naturación que mediante jardineras y mediante otro sistema que se llama Life Roof, donde evidentemente
independientemente de la naturación intensiva o no, siempre debe haber una buena impermeabilización, pero sí lo hemos hecho y está inclusive certificado LEED, y la verdad es que da muchísimos puntos porque eso ayuda a reducir el calor al interior de los edificios. Siempre es importante, como menciona la impermeabilización, depende de las dimensiones del proyecto también la impermeabilización que se tiene que hacer, porque pues hay veces que nosotros proponemos cuando es algo más casero, pues se forra hasta con loseta, con pedacería de loseta que sobró de la construcción, se forra con esa se impermeabiliza todavía después, se sella, o hay otros como ya estos que son muy grandes, donde sí se hace una impermeabilización más profunda, ¿no? Y como decía Cari, tienen todas estas capas de pavidren y geodren y mallas y demás que van evitando como esto, que las raíces vayan pues filtrando y rompiendo la losa. Y pues otra cosa que es súper importante también siempre a tomar en cuenta cuando hacemos estos techos verdes es que siempre los árboles, a pesar de que la losa está calculada para recibir cierto peso, nosotros siempre tratamos de localizar los árboles sobre columnas o sobre traves. ¿Por qué? Porque es una carga puntual muy fuerte, que la verdad es que nunca se lo imaginan los constructores. Siempre nos dicen, sí, mi losa carga 200 kilogramos por metro cuadrado. Chin, mi árbol tiene una carga puntual de 1 tonelada, ¿no? Entonces, siempre eso es súper importante, y el apoyarnos sobre columnas y traves es otro principio que siempre nos ayuda. No sé qué quieras complementar, Ricardo. Sí, justamente esa parte en la que ustedes ahora como estudiantes de arquitectura, por favor, consideren el día de mañana ese ejercicio profesional. No bastan 200 kilogramos, 250 kilogramos para tener una azotea verde, se los juro. No va a tener nada de verde esa azotea, más que un pasto sintético, si quieres. Entonces, tienes que considerar, obviamente, y ustedes están viendo también el cálculo de estos sustratos, el peso específico de la tierra, al menos si queremos tener, como decía Karina al inicio, 40, 60 centímetros, es medio metro de 1.800 kilogramos por metro cúbico de tierra saturada o insaturada. Entonces estamos hablando de que solo la capa de tierra nos va a pesar ya casi 1 tonelada, 900 kilos, ¿no? En 1 metro cuadrado. Entonces, si a eso le agregas la vegetación y, como dice Fabi, la carga puntual de esos elementos, como los árboles, que pueden llegar a pesar junto con su banco 800, 900, 1 tonelada, 1,5 toneladas, pues estamos hablando de que es un peso bastante considerable y repercute a la hora de tu cálculo estructural en el reforzamiento de las estructuras. Entonces, chequenlo más adelante para cuando quieran proponer una azotea verde, que porfa aguante bastante. Sí, y ahora lo que nos referimos con naturación intensiva es cuando se siembra directamente sobre la losa, como Cari les estaba mostrando en el proyecto de Big Brands, o hay otros que no son así. Hemos hecho algunos proyectos donde se impermeabiliza la losa, se ponen unos bastidores, y sobre esos bastidores es donde nosotros ya ponemos jardineras y demás. ¿Por qué? Porque es una manera sencilla de hacer un registro, ¿no? Si en algún momento encontramos que que se está filtrando agua en algún lado, lo que hacemos es retirar únicamente esa zona, ya sea hacer una revisión en esa jardinera, en vez de tener que levantar así, pues, pasto, tierra, todo lo que está sembrado directamente sobre losa. O bien, cuando de plano no hay mucho espacio, pues lo que hacemos es sembrar con este tipo de charolas, que son las del sistema como Live Roof, que nosotros usamos mucho, que son unas charolas que tienen una profundidad de 12 centímetros y medio, y en esa profundidad se dan mucho, sobre todo sedums, que es lo que nosotros la mayoría de las veces ponemos, pero aún siendo estos sedums, o sea, necesitamos mínimo que las losas carguen unos 350 kilogramos a 400 kilogramos por metro cuadrado solo para estas charolas. Si es para lo que comentábamos ya más intensivo, evidentemente, como decía Ricardo, pues es bastante más. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Perdón, dale. Sí. ¿Alguna vez les ha tocado intervenir algún techo, o sea, una cubierta existente, y tener que hacer un jardín sobre ella, digamos, y de ser cómo se procede por el tema de las cargas y todo eso que están diciendo? Pues sí nos ha tocado, y es cuando recurrimos mucho a este sistema de charolas,
que pues la verdad no pesan como pesaría si nosotros hiciéramos una plantación, una siembra normal, y recurriendo como justo a especies arbóreas que no sean tan grandes, tan pesadas, y pues tratando de colocarlas justo pues sobre columnas, sobre pegados a las traves, ¿no? En esto, y pues sí hay veces que pues hemos tenido que decir, como comentaba ahorita Ricardo, pues no, o sea, no se puede porque existe el riesgo de que colapse tu losa y no se puede, pero sí nos pasa, y de hecho nos pasa mucho más de lo que nos imaginaríamos, porque pues ahorita todo esto de los techos verdes y ese tema en realidad no es tan viejo, ¿no? Es como algo más nuevo. Y muchos edificios en estas ciudades que decía Cari, que ya son muy grises, pues es como una solución para tratar de hacerlas más verdes, bajar ese punto de isla de calor y demás. Entonces muchos se están generando ahorita en espacios que en realidad pues nunca fueron calculados ni pensados para eso, ¿no? Entonces sí, nos topamos con eso muy seguido. Sí, y si me permites complementar, Fabi, en algunas ocasiones hemos utilizado algunos contenedores, en este caso de macetas, pueden ser de plástico reciclado, para disponer en una superficie ya construida a cierta distancia una maceta con vegetación, con la misma vegetación, el mismo tipo de planta, el mismo tipo de arbusto, para que a la larga vaya creciendo y se cubran estos espacios huecos que hay entre planta y planta, y entonces tú pareciera ver como que hay una jardinera corrida o una vegetación corrida. Esto nos ayuda también a aligerar un poco el peso de manera uniforme, ya no está uniformemente repartido, ya está un poco más aislado y bueno, más separada la vegetación. Ese es otro de los sistemas que también mencionaba Fabi, de las alternativas a los sistemas saturados, intensivos y no intensivos. Entonces, bueno, vamos a poner también ahí algunos ejemplos después para que los vayan viendo, pero sobre todo, si hay una construcción preexistente, siempre checar obviamente su capacidad de carga. Y si no, pues decirle al cliente, no se puede, lo siento, ¿no? Tan fácil como eso. Bueno, No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. bueno, si no hay más dudas, preguntas, vamos cerrando. Primero que nada, muchas gracias a los tres por haberse sumado, por darnos el ok para esta charla. La verdad que la charla fue muy fructífera. Los números de participantes lo pueden decir, que no han bajado de los 90 participantes. Así que nada, no sé si ustedes quieren dar unas palabras de cierre. ¿Quieres quitar la presentación, Cari, Claro. para que al menos nos veamos por ahí? Gracias. Bueno, comienzo y ustedes a lo mejor dicen otras palabras, Cari, Fabi. Antes que nada, agradecer muchísimo, no solo a ustedes que nos han invitado, a su facultad, a todos los que se sumaron también de manera externa. El día de hoy quiero hacer un agradecimiento muy puntual a las personas que nos enseñaron, nos inculcaron estos valores paisajísticos, esta enseñanza de cómo hacer nuestro trabajo, y son en particularmente dos personas que todavía están por ahí como asesoras de nuestro despacho, que es la arquitecta Lorena Iturralde y la arquitecta Catherine Grimm. Ellas dos han sido y siguen siendo y seguirán siendo nuestras maestras. A Pleno Sol no es un despacho que se rige por una persona, ¿no? En realidad somos como una familia, somos como un gremio muy acoplado uno con otro, y quiero hacer ese agradecimiento obviamente a ellas dos que nos han permitido dar el seguimiento de estos proyectos, y pues bueno, a ustedes por estar hoy aquí. Cuando gusten,
estamos totalmente disponibles, pueden venir a vernos a Ciudad de México, está un poquito largo el trayecto, pero son bienvenidos a nuestras oficinas, son bienvenidos a ver nuestros proyectos y vamos a tratar de darle seguimiento también a través de las redes para que vayan viendo algunos otros proyectos de los cuales mencionamos el día de hoy y que los vayan siguiendo en las semanas posteriores. Gracias, en verdad, un abrazo para todos ustedes. A ustedes. Muchísimas gracias. Pues sí, lo mismo, pues muchísimas gracias por permitirnos pues, estar aquí, compartir un poquito de lo que hacemos, y bueno, pues haberles abierto un poquito el panorama, ¿no? Que les surjan después de esta plática muchas otras dudas que después podamos ir solucionando. Y sí, ¿no? Como decía Ricardo, pues tenemos esas maestrazas, nos hemos podido formar con ellas desde que estábamos, yo creo que igual estudiando todos. Entonces, pues sí, qué bueno pues que tengan ustedes esta iniciativa de invitarnos y de abrir sus panoramas y ver qué hay más allá. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y pues aquí estamos. Cuando gusten, lo que necesiten, aquí andamos. Igual yo me sumo a los agradecimientos de Fabi y Richard. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que cada vez haya más gente interesada en el proyecto de paisaje. La verdad es que lo necesitamos como mundo, como sociedad. Entonces, gracias y cualquier cosa, nosotros estamos pendientes de compartir y demás. Y bueno, cualquier cosa nos podemos seguir comunicando. Genial. Esperamos seguir teniendo más charlas. Ojalá en algún momento sean presencial. Pero bueno, los agradecimientos no alcanzan. Así que bueno, damos por finalizado.